Le entra gozo y alegría a los que se levantan, donde sientan. Poder, aleluya. Santo. Bueno, estábamos leyendo ayer la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, en un tiempo que estábamos siendo ministrados, y compartía yo a los hermanos de cómo es el Señor, cómo nuestro Señor, el yo soy, en Éxodo, el Señor se le presenta a Moisés como el Dios que es. ¿Cómo se le presenta? Como el Dios que es. Y el Señor Jesucristo durante toda la Escritura, donde Él aparece, habla de que Él es el que es también. Yo soy el pan, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y el Evangelio según San Pedro, en la epístola del según San Pedro 1 y 2, entre otras muchas, nos habla de quiénes somos también nosotros. Y nos aconseja en muchas etapas de nuestra vida. Pero hoy vamos a escoger esta porción de la Escritura. Y el apóstol nos aconseja que seamos todos de un mismo sentir. Que finalmente todos tengamos como de un mismo sentir. Que haya una comunión, ¿cierto? Ser todos de un mismo ¿qué? Sentir. Que haya ¿qué? Comunión. Porque tenemos un mismo ¿qué? Espíritu. Tenemos un mismo ¿qué? Espíritu. Por eso es que nuestro hermano está recibiendo la palabra ahora en un idioma desconocido para él, o lo ha escuchado, pero hay alguien que le está interpretando lo mismo que nosotros estamos oyendo. Si el Espíritu Santo está sobre él, él va a recibir esta palabra. El Espíritu Santo lo va a convencer. El Espíritu Santo lo va a edificar. Y el Espíritu Santo lo va a llenar conforme a la voluntad de Dios para que reciba ahora como está recibiendo usted y yo en español. Eso es lo interesante. Y ese mismo sentir nos lleva a nosotros a cantar, a danzar, a gozarnos. Para nosotros como cristianos esto no es extraño. El cristiano debe anhelar siempre conectarse, diga conectarse. Porque la Escritura habla de señales que nos siguen como cristianos. Y si alguna señal no está sobre mí, tengo que sintonizarla, diga sintonizarla. Nos ocupamos de la sintonía, ¿cierto? En el celular. ¿Cómo nos ocupa esa sintonía? Se fue el internet. Santo, y comienzan a llamar a la vecina si hay internet, y llaman a todo el mundo y tiene internet, si es que el internet se fue del planeta o qué fue lo que pasó. Mayormente tenemos que sintonizarnos, tener ese sentir, tener esa comunión, ese acuerdo, porque la Escritura habla de un Dios que es uno, pero para él hablar de unidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos llama a nosotros a tengamos ese mismo sentir, compasivos, diga compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y como más, amigables, amiguito, sea amiguita, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, porque la Escritura dice que aún bendigamos a los que nos maldicen, sabiendo que fuiste llamado para ser herederos. ¿Para qué? Para que heredases bendición. Usted sabía, dice la Escritura, en Éxodo, capítulo, creo que el 3, donde está hablando de Abraham, dice que Dios, dice en su palabra, bendice a Abraham y le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. No nos corresponde a nosotros maldecir a nadie, hermano. No es propio de nosotros. Porque el Señor nos enseña que ya hay algo declarado sobre el que ataca a tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que bendecir aún a los que nos maldicen. Tenemos que bendecirlos. Porque no hay maldición contra ti. Ya tú eres bendito por Dios. No hay maldición contra nosotros. Pueden decir lo que sea. Por eso es que de los cristianos dicen lo que sea, pero no te entra. ¿Por qué? Porque tú eres bendito ya. La palabra de Dios está sobre cualquier palabra. Pero nos vamos a enfatizar un poco en la palabra compasión. Compasivos. Compasivos amándonos. ¿Qué? Compasivo. La compasión
no es sentir lástima por alguien. La compasión es un sentir, si lo podemos decir, para favorecer. Estoy buscando una palabra, por eso es que miro así a veces. Estoy buscando una palabra para entrar. Pero la compasión nos lleva a hacer algo por alguien. La compasión nos lleva ¿a qué? A hacer algo, a actuar. La lástima, la tristeza, pobrecito, eso no. Eso denigra, eso es ahí. La compasión, nosotros tenemos que tener ¿qué? Compasión. Porque compasión es amor. Compasión, la compasión nos empuja, nos impulsa y nos motiva a hacer algo por alguien. El cristiano tiene que ser como compasivo. Por eso el apóstol está recomendando aquí compasivo. Y acto seguido dice, amándonos fraternalmente como hermanos, misericordiosos, amigables. La compasión nos motiva a hacer algo por alguien. Voy a poner un ejemplo bíblico. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 32. Dice la Escritura que el Señor Jesús llamó a sus discípulos y dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y al verlos en ayuna, no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Tengo qué? Envíenlos a sus casas vacíos con los estómagos, no. Tengo compasión de la gente. La compasión que yo tengo me tiene que motivar a hacer algo. Si vamos a mirar a alguien, tenemos que mirarlo con compasión. Y esa compasión nos tiene que llevar a hacer algo. Sí, porque podemos decir, pobrecito, mire qué vida tan desgraciada y tantas cosas. Y ahí lo estamos maldiciendo. Tenemos que tener compasión por ese alguien y hacer algo por él. Y el Señor tuvo compasión porque hacía 3 días la gente estaba con él reunida. Y en un momento determinado tuvieron hambre, en un momento determinado se tenían que ir a sus casas. Y él se ocupó que de pronto yendo a sus casas les daba la pálida, decimos en buen colombiano, les daba un mareo. Se desmayaban en el camino. Entonces la compasión, el Señor dijo hay que alimentarlo, diga hay que alimentarlo. La cosa es que no eran 12, ni 14, ni 15, ni eran los que estamos aquí en Casa Oración, eran 4,000 personas. Vámonos al 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A los 4,000, por eso es que hacemos cuenta que son unos más o menos alrededor de 18,000 por ahí. Porque si a los 4,000, póngale una mujer a cada varón, eran 8,000 y póngale 2 niños, como mínimo en Casa Oración, esa es la regla de medida. Así que el que tiene uno que se ponga pila y el que no tiene ninguno, hágale. Y eran la medida, y eran alrededor de unos 2, ¿cierto? Entonces eran 16,000, alrededor de 16,000 personas comieron. ¿Con cuánto comieron 16,000? Comieron 16,000 personas con 34, lee el 34. ¿Cuántos panes tienen? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Con 7 panes y unos pocos pececillos comieron, tilapia dice el hermano, están de moda. Comieron esa cantidad de gente. Con 5 panes y dos peces habían comido 5,000, ¿se acuerdan? Ahora con 7 y unos pocos pececillos comieron unos 16,000, diga 16,000. Entonces el Señor miró toda esta cantidad de gente y tuvo que compasión de ellos. Y es similar porque la Escritura nos habla que hay un suceso donde alimenta a los 5,000, la alimentación de los 5,000, tiene la misma compasión. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 14. Y viendo a Jesús una gran multitud, ¿tuvo qué? Compasión de ellos.
El Señor Jesucristo, que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, para ir entendiendo la compasión es el acto que nos lleva a hacer algo por alguien. Y como eso nos lleva a hacer algo por alguien, algo favorable, lo que sucede es que se activan lo sobrenatural de Dios. Porque la compasión viene de Dios. Él la pone en nosotros. El querer y el hacer es por la voluntad de Dios. Y cuando nosotros sentimos compasión, entonces se activa algo sobrenatural. ¿Qué sucede? Que cuando él tuvo compasión de la gente, inmediatamente se le mostraron las enfermedades que tenía la gente. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo? E inmediatamente la primera necesidad que había en ellos afloró. Cantidad de gente estaba ¿qué? Enferma. Cantidad de gente estaba enferma. Quiero orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, que venga esa compasión que rompe barreras, obstáculos. La compasión que nos lleva a vivir lo sobrenatural. La compasión que nos lleva a vivir lo imposible, lo difícil. La compasión que rompe las lógicas, que rompe las fronteras, que rompe las barreras. La compasión que favorece a las multitudes. La compasión que nos lleva a descubrir lo que Dios quiere hacer. Bendito Dios. Dios quería sanar a esta gente. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él necesita un instrumento. Y la compasión que tú y yo portamos es la que nos lleva a que se produzcan cosas grandes, inesperadas. La compasión que el Señor tenía era lo que lo llevaba a mirar más allá de lo que nosotros miramos. La mirada del Señor era compasiva y penetraba, entraba al alma, al espíritu. La compasión del Señor llegaba al corazón del hombre y éste expresaba lo que tenía. La gente que estaba enferma, el Señor empezó a detectar todos los que estaban enfermos. Era una gran multitud. Ahí habían alrededor de 20,000, había más que cuando él alimentó a los 4,000. Habían 16 haciendo cuentas por encima y allá habían 20,000. O sea que él miró 20,000 personas y tuvo compasión de ellos y sanó de los 20,000 a todos los que estaban enfermos. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a entrar. Porque esta es una casa que tiene que reclamar gloria. Esta es una casa que no se tiene que conformar con entrar y salir. Aquí tiene que suceder algo sobrenatural, diferente, nuevo, fresco. Una unción que sobrepase, que salga de estas paredes. Algo que salga de esta ciudad. Algo que salga de esta nación. Algo que salga de este continente. No quiero escatimar en lo que Dios me está poniendo. En el tiempo que yo oro aquí, en el tiempo que yo me arrodillo, yo le pido a Dios. Y es que tenemos que ver esas cosas sobrenaturales. Y nosotros le damos wow porque Él alimentó a los 5,000, a los 20,000 y luego alimenta a los 16,000, está bien. Pero antes de ello opera lo que Él porta, la compasión, el amor por la gente. El amor y la compasión fue que lo llevaba, lo dirigía a Él a ver esas cosas que otros no ven. Porque vale más la voluntad dispuesta que lo que tú y yo tenemos. En mi bolsillo, por ejemplo, o hablemos en el tiempo de allá más bien. En el grupo había un jovencito que tenía 5 panes y 2 pececitos. La colación, dijo un varón por ahí. La colación de un niño. El recreo. El mecato. Vamos a meterle colombiano y a meterle dominicano. Sí, la colación del niño. No era suficiente para alimentar a tantos, pero había una voluntad dispuesta. Diga, voluntad dispuesta.
producto de la compasión, el Señor Jesucristo creía que era suficiente para alimentar a 20,000. Porque es que a veces tenemos la intención, pero decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es donde vienen los problemas y se originan las dificultades y se hace el muro más alto, porque no miramos con fe. Pero cuando hay compasión, la voluntad dispuesta se activa y vale más la voluntad dispuesta que lo que tú y yo tenemos en el bolsillo. Valió más la voluntad que tenía dispuesta el Señor por la compasión que tenía que el alimentar a esa gente. Ahora podemos decir, ¿de dónde sacaron tantas pastas? ¿De dónde sacaron tantos tratamientos para sanar a esa cantidad de gente? Porque así como aparecieron y se multiplicaron los panes, de la misma manera salió tratamiento para todos los enfermos. Los sanó, les erradicó la enfermedad por la compasión que tenía. Lo que nosotros sintamos por la gente es que va a traer a la gente aquí. Aquí viene algo más hermoso. Más, la Biblia habla de qué cantidad de gente comenzó a seguir al Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, ya te digo, hermano Wilson, porque no lo tengo, el versículo. En el versículo 25. Dice que la cantidad de gente lo siguió al otro lado del mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y después él les contesta, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El otro dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire algo hermoso que el Señor nos muestra aquí. Es importante el pan que se pone en la mesa de los hogares. Es importante que ellos hubiesen comido y no se hubiesen regresado a su casa con hambre. Pero si miramos atrás, el Señor había tenido compasión de ellos y los había sanado a todos. Pero si miramos más atrás, lo que realmente el Señor quiere es que la gente se vaya al cielo. Y ahí está la verdadera compasión. El pan era simbólico, porque dice la Escritura que Jesús es el pan de vida. Porque el pan no se agotó y aún sobró, porque el pan significa Jesús. Él fue el que se partió. Él fue el que se partió entre los discípulos. Vayan, denle a la gente. Por eso nunca se agotó el pan. Y dice que recogieron 7 cestas de pedazos. O sea, sobró. Y si con 5 panes y 2 peces se alimentó esa cantidad, ahora con los 7 cestas de pedazos que sobraron, ¿cuánto más? Lo que se está diciendo es que tenemos un pan que no se agota. Es que tenemos un pan que cuando lo partimos se va a multiplicar. Es que tenemos un pan que nos va a dar vida eterna. Entonces nos está diciendo el Señor que la compasión es porque la gente conozca a Jesús. Que la necesidad primera de una persona, quien quiera que sea, es conocer a Jesús. Que más allá de erradicar el hambre de una persona, es presentarle a aquel que le puede quitar el hambre. La compasión entonces va más allá de levantar a alguien. La compasión va más allá de colocarle las manos a un enfermo. La compasión entonces va más allá de darle un pan a un hambriento. La compasión va más allá que ayudar a una persona que necesite en algo. La compasión es presentarle a Cristo. Porque finalmente todo va a pasar. Finalmente el pan que se comieron ese día se acabó.
Finalmente la sanidad que recibieron en ese día, otro día murieron de otra cosa. Pero el haberle conocido a Él le garantiza la vida eterna. Y eso es lo que el Señor me estaba tratando mientras que yo estaba ahí. Esa es la verdadera compasión que debe sentir un cristiano. Esa es la diferencia que tiene el pueblo de Dios con los demás pueblos. Porque organizaciones hay cantidades en el mundo. Hay cantidad de organizaciones que se ocupan de dar un pan, de dar un alimento, de dar una medicina, de dar una cobija, de dar una ropa. Hay cantidad de organizaciones en el mundo. Pero esta organización es diferente. La compasión va más allá de lo que tú y yo imaginamos. La compasión rompe límites, rompe barreras. La compasión rompe la carencia, la pobreza, la ruina. Porque eran 5 panes y 2 peces y alimentaron 20,000 personas con eso. Ellos vieron lo sobrenatural. Porque dice la Escritura, en la epístola del apóstol Pedro que estábamos leyendo, que producto de la oración, producto de nosotros tener una vida en una buena conciencia, los ojos del Señor están sobre nosotros y sus oídos están atentos a sus oraciones. Por eso es que cuando el Señor oraba, sucedían las cosas que sucedían. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo llega donde estaba la tumba de Lázaro. Y la gente estaba ¿qué? Llorando. ¿La gente estaba qué? Llorando. Gente ¿qué? Llorando. Para llorar hay cantidad de gente. Había tristeza en muchos de los que estaban ahí. Había sentido pésame, como decimos en español. Lo siento y tantas cosas. Pero de ahí no se pasaba. El Señor Jesucristo llegó con compasión. Y esa compasión lo llevó a resucitar al que estaba muerto. Wow. Podemos hacer muchas cosas cuando miramos diferente. Podemos hacer muchas cosas cuando nosotros comenzamos a sentir en nuestro corazón la necesidad de favorecer a nuestro hermano. Por eso el apóstol dice, tengan compasión, ámense los unos a otros con amor fraternal. Sean ¿qué? Amigables. Entonces esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo en Nazaret cuando vio a Marta y a María llorando, lo llevó a la tumba. Y en la tumba le dijo, quiten la piedra. Y cuando removieron la piedra, Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó. Él dijo que había orado. ¿Por qué? Porque él sabía que el Padre siempre lo oía, pero había orado en voz alta para que nosotros aprendiéramos la importancia cuando Dios oye. No hay nada imposible para Dios. La Escritura dice que el Señor Jesucristo en Nazaret le decía a sus discípulos que las cosas que él vio de su Padre eran las que él hacía. Y luego dice la Escritura que así como el Padre lo envió, Él nos enviaba a nosotros. Y luego dice la Escritura que nosotros haríamos esas cosas y que aún mayor íbamos a hacer. ¿Aún qué? Mayor. Y meditando en la palabra, yo me hacía esa pregunta. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, tiene vida y es efectiva. Me pregunto yo, Stevenson, ¿la palabra de Dios falla? Jamás. Lo que el Dios promete lo cumple. Lo que sale de la boca de Dios tiene poder.
¿Dónde está el error entonces? ¿Quién es el que duda? ¿Quién es el que piensa la cosa está difícil, está dura, no me alcanza, no tengo, no puedo? Nosotros. Y ahí es donde la iglesia tiene que comenzar a entrar. Casa de oración, la iglesia en general, al mundo entero. Porque si Dios nos oye, lo que le pidamos, dice que está hecho lo que le hayamos pedido. Eso dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Que nosotros lo que le pidamos está hecho. Por eso el Señor nunca titubeó. Él estuvo en carne como en nosotros, en un cuerpo como el de nosotros, pero Él nunca titubeó. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, dice la Escritura, tendremos todas las peticiones que le hayamos hecho, dice el 15. Coloque el 15 para que leamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Seguimos insistiendo. Lo único que necesitamos es que Dios nos oiga. Y si Dios me oye, está hecho. ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estaba el problema? Dios nos está llamando y nos está diciendo que tengamos que mirar con compasión. Que seamos compasivos. Que esa compasión que tú sientes por el hermano que está pasando esa situación es la que te va a llevar a hacer algo por él. Que esa oración que tú haces por tu hermano va a restaurar su vida, la va a cambiar. Que esa compasión que tú tienes por la gente es la que la va a traer a conocer a Cristo y a confesarlo como Señor y Salvador. Por eso es que las cosas tienen que funcionar como deben funcionar. La gente puede decir, yo puedo ayudar a fulano para que salga de la pobreza. Hermano, hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo pobres en el tiempo de Él y no erradicó la pobreza. ¿Nunca se ha preguntado? Si el Señor tenía el poder, ¿por qué no erradicó la pobreza? Esa mala administración de los hombres es lo que tiene gente pobre. Estaba viendo un reportaje de una inversión que hicieron para mandar un robot a Marte. Y ese robot, esa inversión, se gastaron los de la NASA 1.500, 2.500 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es eso? Millones de dólares. ¿Por qué no mandan containers llenos de comida a regiones? Y a veces pensamos en los países africanos, no, nuestros países también. Cantidad de gente que no tiene cómo comer hoy. Quieren ayudar a la humanidad sin compasión. La compasión es lo que realmente nos va a llevar a hacer algo verdadero, genuino, con amor. En la compasión está la presencia de Dios. Podemos tener mucha intención de ayudar a la gente, pero si no está el Señor no vamos a hacer nada. Saliendo Jesús, tuvo una gran compasión. Sanó a los que de ellos estaban enfermos, pero les dio 3 días de palabra. Porque eso es lo que va a sacar a una persona de esa condición. Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor. En vez de buscar la plata y el oro, conozcamos al dueño de la plata. Apláudele. Ahora oye esto. 3 días oyendo al Señor. Usted se imagina en la cabeza de algún incrédulo ahí en esos 3 días. ¿Y qué vamos a comer después? Y estos 3 días, ¿quién me los va a pagar? ¿A cómo me sale cada hora que yo estoy aquí metido? Y cuando terminaron tenían provisión.
¿Qué es lo que está diciendo? Todo aquel que busque al Señor tendrá pan en su mesa. Si te está preocupando el pan físico, busca al Señor y lo demás viene por añadidura. Te va a llegar la provisión. Es que nos ha faltado, dice la Escritura, nos ha faltado de alguna manera probar al Señor. En cuanto a la provisión se hable. Porque eran 3 días metidos en su presencia. 3 días ahí invertidos en el Señor. Y después cuando terminan, el Señor tiene cuidado de ellos. Porque el mismo Señor que los curó, el mismo Señor que les dio la palabra, es el mismo Señor que los va a alimentar. Dios es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a creer. La Escritura dice que no confiemos en Egipto ni en los caballos. Ahora la Escritura nos está diciendo: no confíes en Canadá y sus dólares. Confía en el Señor. En Él es que tenemos que poner la confianza. La condición económica de nosotros no cambia por llegar a este país. Aquí hay gente en ruina. Aquí hay gente pidiendo en la calle. Aquí hay gente desahuciada. Aquí hay gente en manicomio. Aquí hay gente desorientada. Pierden hasta la personalidad, el sentido, pierden sus raíces, pierden sus orígenes. Entonces, ¿de qué ganancia estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hay algo más grande y no está aquí ni en ningún país. Está en los cielos. Todos los que estamos aquí tenemos familiares en nuestros países. Y es buena la intención que hay en cada uno de nosotros de acordarnos y colocar algún centavo a nuestros países. Está bien. Pero mayor que eso es que ellos conozcan quién es el que te da las fuerzas. Quién es el que coloca el sentir en tu corazón de hacer lo que haces. La compasión va más allá de darle algo a alguien. La compasión es presentarle a Cristo. Que conozcan al que lo puede sacar de la ruina, de la escasez, de la muerte. Entonces tenemos un mensaje más allá de lo común. Y eso es lo que nosotros tenemos que operar en esa compasión. ¿Está pidiendo a alguien en la calle? Sí. Si te nace darle, darle. Pero lo más importante es que conozca a Cristo, que conozca a Jesús. Tú sabes que si la gente sabe que tú estás acá, te comienzan a llamar. Y te comienzan a decir: ¿cómo llegaste allá? ¿Cómo hago yo para llegar allá? Y quisiéramos, ¿verdad?, abrirle la frontera a todo el mundo que venga. Pero es que eso no es la compasión, ¿no? Eso no es la compasión. Tú no sabes si en el camino, perdone lo que voy a decir, pero voy a decir una realidad: el avión se cae. Solo Dios garantiza que alguien llegue aquí. El que esté aquí, el que esté allá. Sería injusto entonces Dios si alguien de alguna manera nunca pudiera tener un sueño de llegar acá. Justo es Dios que lo que quiere es que el sueño de ese hombre, esa mujer, sea en el cielo realizado. Esa es la verdadera compasión. Podemos venir aquí y perder muchas cosas que teníamos en nuestros países. Luchemos por la integridad. Mire lo que dice la Escritura. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cómo decimos cualquier cantidad de cosas? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano, es que esta es la verdadera vida, el cristianismo. Y que en nuestra boca hay poder para cambiar condiciones de cualquier persona. Dice la Escritura que la bendición de los rectos engrandecerá la ciudad.
Yo creo que los cambios de esta ciudad son producto de las oraciones de nosotros. Cuando digo nosotros, el pueblo cristiano en general. Porque si no es así, entonces, ¿qué es? Si no somos nosotros, ¿quién es? Y mira el poder que opera en nuestra boca. No levantemos juicio por levantarlo contra alguien. Entre nosotros, cuidémonos las espaldas. Si alguien dice algo contra su hermano, dígale, conócelo primero. Sabes que me levanté esta mañana y el Señor me decía, me hablaba de la mesa. Cuando el Señor hizo el tabernáculo, mandó que hicieran una mesa. Y en esa mesa se colocaran panes. Y dice, y nunca falte el pan delante de mí. La presencia del Señor Jesús. Los reyes tenían mesa, diga mesa. Saúl, con todo y lo cruel que era con David, se ocupaba cuando David no estaba en la mesa. Y decía, ¿dónde estará el hijo de Isaí? Y era tan delicado ese lugar, en todo el sentido de la palabra, era tan delicado y tan fino y tan hermoso lo que se ve en ese lugar, que él dijo un día, ¿será que está de alguna manera impuro? ¿Será que está impuro y por eso no se sentó en la mesa? Mira el respeto que había en la mesa. Cuando David tuvo misericordia de Mefibosé, ¿qué se ocupó? De sentarlo en la mesa. Todos los días Mefibosé tenía que ir ¿a dónde? A la mesa. Él le colocó criados para que le llevaran ¿qué? A la mesa. Y era un tiempo muy hermoso el compartir en la mesa. Y me seguía mostrando la mesa. El Señor Jesucristo tenía mesa con sus discípulos. Y dice la Escritura que antes de partir el Señor estaba ocupado de compartir la Pascua. Y mandó a los siervos, los mandó a una ciudad y en esa ciudad le preguntaban a un hombre y este hombre les iba a mostrar el aposento alto donde iba a comer la mesa, la cena del Señor. La Pascua, la cena de la Pascua. Y dice la Escritura que ahí se sentaron y comieron en la mesa. Y me seguía ministrando. Y ahí es donde voy a entrar. Conocemos a nuestros hermanos que están aquí. Nos ocupamos. Saúl sabía quién era el papá de David. Dijo el hijo de Isaí. ¿Cuántos siervos tenía David? Saúl. Y nombró al papá. Discúlpeme, pero a veces no sabemos ni los apellidos nuestros. A veces no sabemos ni cómo se llaman nuestros hijos. A veces no sabemos ni cómo nos llamamos los que estamos aquí. Y hay una mesa aquí. Hablamos de comunión, hablamos de un espíritu que está sobre nosotros, pero a la hora de la práctica estamos lejos de esas cosas. Y ahí es donde tenemos que nosotros como iglesia concientizarnos. ¿Ves? Hay mensajes que van a ser más revolucionados. Hay mensajes que te van a dar sueño quizás. Hay mensajes que quizás no te van a interesar. Pero yo quiero que en esta casa los mensajes se materialicen. Porque yo necesito conocerte un poco más. Hay gente que se queja porque no te llaman. No me llamaste o no te he llamado. Está bien, hay que llamar a la gente. Pero aquí en Casa Oración, después que se termine el culto, hay un compartir. Voy a bajar. Y en vez de decírtelo por teléfono, te lo voy a decir de frente. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Aderezas mesa delante de mí. Y siempre que comían, estaban juntos.
Dice la Escritura que lo que caracterizaba a la iglesia primaria era que compartían, que tenían las cosas en común y compartían el pan con sencillez de corazón. No quiero que nadie se sienta mal. Antes, por el contrario, me estoy hablando a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo hay mucha gente aquí que no le sé el nombre. ¿Conoces? Levante la mano el que le sepa el nombre a todos los que están aquí. No, el nombre nomás. Yo puedo decirte que se me escapan unos cuantos aquí. Y saquemos al hermano que no vino hoy, que vino hoy. Saquémoslos a él aparte. No todos nos sabemos los nombres. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentado juntos? ¿Cuántas veces has deseado hablar conmigo? ¿Cuántas veces he deseado hablar contigo? Tenemos que comenzar a preguntarnos, porque ¿cómo vamos a sentir compasión si no hay amor? ¿Cómo vamos a sentir compasión si no hay unidad? ¿Cómo vamos a sentir compasión si no aplicamos lo que nosotros estamos llamados a aplicar? Es necesario que el 70%, 80% de esta casa se conozca por su récord de congregación, de asistencia. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo vio una gran multitud y de una vez se familiarizó con ellos. Cuando Él vio la multitud, no habían rostros conocidos, pero tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos por la compasión que tuvo. El cristiano tiene que estar preparado a ser rechazado, a ser criticado, a ser cuestionado, a que le cierren las puertas, que hablen mal de él, a que lo calumnien, que lo injurien, que lo señalen, que lo critiquen. Usted tiene que estar preparado para todo eso. Dice la Escritura que los violentos son los que arrebatan el reino. Hay cosas que tienen que cambiar entre nosotros. Porque en la unidad hay un poder impresionante. Cuando yo jugaba fútbol, oiga esto. Gloria a Dios, y no lo digo con mucha humildad, siempre fui titular en donde jugaba. O sea, siempre estuve dentro del terreno. Ahí me metí entre los 11 como sea. Ahí me buscaba un puesto como sea. Hasta un día me estaban dejando afuera y me inventé un puesto nuevo y me metí ahí. Así como le estoy diciendo, así es. Me dejaron afuera porque iba fulano, que iba sutano, y me inventé mi puesto y me metí. Y fue en su tierra, allá en la tierra del hermano Luis. Sí, allá a fuerza me metí en un puesto, pero yo quería estar en el terreno. Hizo mi suay cristiano. Oiga esto, porque no es fácil estar en la banca. Pero ¿qué aprendí de estar en la banca? Porque también algún día estuve en la banca. De que aún si yo no estoy en el terreno, tengo que apoyar a los que están adentro. Pero muchas veces gente confundían cosas y decían que pierdan porque yo no estoy allá adentro. Que pierdan porque yo no estoy allá adentro. El mismo equipo, la misma camiseta, las mismas ganancias, la misma institución. Cuando un equipo sale campeón hasta el aguatero.
Los hinchas salen campeones. La firma que lo patrocina sale campeón. Si no sabían, el país sale campeón. Hasta los hinchas dicen somos campeones. Y si usted ve un equipo campeón, una de las claves de ese equipo campeón es la unidad. La unidad. Y lo traigo a este lenguaje para que entendamos algo. Me sorprendió mucho que cuando este equipo Argentina salió campeón, uno de los que ni siquiera tocó el terreno, licenciado ya, dijo somos campeones. Y disfrutó como si hubiese estado en el terreno. Eso ministró mi vida. Hermano, si tu hermano, la gloria le cayó encima, métanse y disfrútenlo. Lo que cayó sobre él, caiga sobre mí. Que él crezca. Mi hermano crece, yo voy a crecer también. Por eso es que me gusta tanto el cuento de Rafael Pombo. Pusóse la nariz enojada porque cargaba los lentes. Se sacudió como se sacó en las narices. Se sacudió así, enojado. ¿Cuántas narices? Y tiró las gafas al suelo. Esos ojos que siempre me pone a cargar sus benditas gafas. Entonces el hombre buscando las gafas se tropieza y se dio en la nariz. Se dio en la nariz. Muchas veces creemos que no estamos siendo beneficiados con la gloria de nuestro hermano. Entonces, ¿qué compasión puede haber en nosotros si estamos siempre pensando mal? Si siempre pensamos maliciosamente. Este lo que quiere es tal cosa, esta lo que quiere es lo otro. No. Que ya te la hicieron, que me la vuelvan a hacer. Porque si no tengo que dejar de predicar. Que vuelva y te pasó lo mismo, que me vuelva a pasar lo mismo. Porque entonces dejo de ser lo que soy. Dios jamás dejará de ser bueno porque tú y yo éramos malos. Dios jamás dejará de ser compasivo porque 3 o 4 o 20, 10,000 de los que estaban ahí eran malos perversos. Dice, salió y tuvo compasión de todos los que estaban enfermos y los sanó. No les preguntó dónde vienes tú, qué haces, si te portas bien o mal. Él había venido por pecadores, por gente como tú y como yo que estaban haciendo lo malo. ¿Qué es lo que te puede hacer el hermano aquí en casa oración que le cortas el habla, Dios mío? ¿Qué es lo que Dios no puede perdonar? Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no me he equivocado. Yo me he equivocado montones. El que tiene el micrófono ha equivocado montones. Pero una cosa el Señor me ha enseñado es que ponga la cara y responda por mis actos. Y una de las cosas es romper, es pedirte perdón. Y salgo corriendo si es necesario. Allá tú con tu problema si no me quieres perdonar. Es así. Seamos como somos. Si usted va a buscar perfección en mí, no la va a encontrar. No venga buscando pastor perfecto, no lo va a encontrar. Me voy de esa iglesia, pastor, no me cayó bien. No se peina, no está, me voy. Sí. Es que sepa, ay, me di cuenta el pastor tal cosa. Ay, sí, ay. No, yo pues ya no vuelvo. La perfección que usted me está reclamando a mí no la va a encontrar. Ponga los ojos en Jesús y búsquele perfección a Él. ¿Quiere criticarlo? Critíquelo a Él, a Él. A ver si se atreve a criticarlo. Entonces, ¿por qué hablo de la mesa? La mesa es simbólica finalmente. Lo que quiero decir puntualmente es que tenemos mucho tiempo para conocernos. Qué fácil es orar por mi esposa porque la amo y que sea restaurada y todo. Pero tú que me hiciste algo, qué difícil. No puedo entrar en mi oración ahí porque pienso, le hubiera dicho 2 cosas. Y lo que la gente no sabe es que a veces le decimos más cosas a la misma esposa que está con nosotros que usted.
Sí. Hermano, esto es de sabios. Esto no es así nomás. ¿Por qué cree que hay tantas sillas vacías aquí en Casa Oración? Y se han demorado en llenarse las sillas. Porque tratamos en lo posible de tener un evangelio conforme a la voluntad de Dios. Si decimos cualquier disparate, esto se llena mañana mismo. De una vez. Sí, tiro cualquier disparate aquí y esto mañana está rebotado. No se trata de eso. Para que usted no pase el segundo piso de su casa, entonces, ¿para qué viene a la iglesia? Mejor compres una casa de 5 pisos y se sube más arriba que yo. Pero yo quiero que la gente y yo nos vamos para el cielo. Esa es la verdadera compasión. Por eso a veces le soy gravoso. Por eso a veces le caigo mal. Porque tengo que decirle lo que tengo que decírselo. Es que a mí también me lo dicen. A mí también me lo dijeron. ¿Ustedes creen que han sido los únicos que han sido ese? Yo hay cosas que ni a mi esposa le he contado, que me llegaron a pasar en las congregaciones donde yo estuve. Y no se las cuento por no dañarla, por no preocuparla. Me las he tragado, las he vivido yo solo. De pronto ella también ha vivido sus cosas. No es de gratis, hermano. Lo gratis es con Cristo. Lo otro tenemos que ser valientes y esforzados. Esa compasión que Dios nos reclama, que Dios nos dice que tengamos, se tiene que notar, se tiene que ver. En el nombre de Jesús de Nazaret. No es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Salimos con este mensaje. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y allá afuera nos tiran en la última del pastor y yo sabía. Sí, es así. Dios mío, el perfecto está en el cielo y es Él. Del resto somos un puñado de varones y mujeres buscando la presencia, buscando comunión. Haga lo que haga, no se aparte del Señor, en el buen sentido de la palabra. No hay más nada. A muchos de los que estamos aquí, Dios nos dio la oportunidad de que el mundo nos cogiera y nos zapateara y nos hiciera de todo, para que aprendiéramos. Sí. Estuve en medio de mucha gente con mucho poder adquisitivo económico. Y recogía migajas, hermano. Migajas. Cada centavo me costaba una humillación, me costaba un maltrato y tantas cosas. Yo sé lo que está en el mundo. Y ahora en Cristo Jesús, esto lo cambio por nada ni por nadie. Y que el Señor me ayude a superar toda tentación. Mi esposa sabe las tentaciones que me lanzaron a mí después de que yo me convertí. No fueron cualquier cosita. No fueron cualquier cosa las cosas que me sucedieron. Yo puedo decir que vi el diablo de frente, ofreciéndome cosas que yo había soñado siempre. Y las tenía ahí. Y sabía que eran fáciles conseguirlas. Además tenía que decir sí. Y no lo hice. Te lo digo para que te sirva de algo ahora. Porque esta es la vida real, hermano. Estamos en la iglesia, gloria a Dios, danzamos, cantamos, el culto estuvo maravilloso, glorioso. Y vamos allá a la casa, me pisó mi esposa y nos agarramos. Rabi, va, y te dije y que lo otro. Y que no parece que tuvieras al Señor y ni lenguas eso. Fuego y no pentecostés, humo y no santo. Ahí salen lenguas, ahí piensan que el bautismo lo cayó el Espíritu a mi esposo, gloria a Dios, y el hombre está diciendo cosas, hasta inventando cosas. Pero llega un momento que después, ¿qué? ¿Nos vamos a reconciliar o no? Toca, dijo la hermana. ¿Por qué tengo que pensar en el divorcio? ¿Por qué tengo que pensar en separarme? No es a ganancia que me llamó el Señor. ¿Qué hago con toda la palabra que me estoy comiendo? Y soy casado, estoy hablando con temor y temblor aquí delante de Dios. No sabe llegando a la casa. 2 cosas que dije que no estaban bien, se le atraviesan los cables. Es así. Vea.
Y esos arreglos son bravos, uno sufre. Di que vaso frágil. Ayer abrí el brazo frágil, dice a vaso más frágiles. Y nos tratan como caldero hacia arroz. Entonces pasé cucayo, pegado, pega, como le dicen, con colón. Creen que uno no quiebra, ¿no? Uno... Estoy soltándola aquí toda. Esta es la vida. Esta es la vida. Uno se goza, está contento y de repente el arroz salado y se formó por ahí. Se prendió una candela ahí. Sí. Se daña todo en un ratico. En un ratico se daña todo. Porque mientras que estemos aquí tenemos que pararnos firme. El que esté firme, mire que no caiga. Toda una vida para odiarte. Creo que tú dijiste esa palabra. Algo así. El Bocho creo que dijo. Es verdad. A veces, ¿por qué tenemos que darle más pie a lo malo que a lo bueno? ¿No les ha sucedido que les sucede algo y ahora todo lo malo sale así en un escáner? Y lo bueno quiere meterse y quítese de ahí. Tal día, tal fecha, vestía esto, lo otro y me la hizo aquello. Santo, yo pensaba que era el único. Y no entra nada bueno ahí. En toda relación va a suceder. ¿Cuántos hijos no hay que no me voy? Vaya, se tiene que decir al papá y sáquelo de ahí, échele la maleta afuera. Para que aguante un toque de frío, en menos 35, tírelo al... Te vas desnudo porque todo te lo di yo. Menos 35, hay mal vestido, sáquelo para que vea usted cómo regresa enseguida. ¡Ay! En todas las relaciones. Pero entonces ayer leíamos, ¿qué podemos hacer en todos los problemas? ¿Qué hacemos con la palabra realmente? ¿Es verdad la palabra? ¿Se está cumpliendo? ¿Se materializa en nosotros la palabra? ¿No sufríamos tantas cosas en el mundo? Mira, ahora estábamos danzando con gozo. ¿Cuántos de los que estábamos danzando hemos consumido algo raro? ¿Cuántos estábamos envueltos en una mala palabra porque la alabanza tiene una mala palabra? No. O sea que sí hay un valor grande en las cosas buenas y por ellas tenemos que luchar. Y otra vez lanzo esa invitación: si alguno tiene algo en contra de alguien, hoy mismo arregle ese chicharrón. De una vez. Pongámonos de acuerdo, pongámonos a cuentas. Ese hermano que está ahí, ese hermano, velo. Y así pensamos que nos vamos a parar en la nube. Creemos que vamos a llegar a la nube y decirle: ¡velo! La nube. Se caiga la mitad de la nube y caiga él. Todos sus... No va a suceder. No, esto no va a pasar. Sí. Voy a hablar con el Señor para que corte ese pedacito de ahí. No va a pasar. No va a suceder. Hay que arreglar las cosas. Ayer hubo una oración y todas coincidían y eso me alegró. Se hablaba mucho de la nube en esta casa porque la gente se está ocupando. Y qué bonito en verdad que nos veamos las caras en la nube. ¿Sabes que alguien se levantó de la mesa? Cuando el Señor Jesús cenó, se levantó de la mesa. Y Él no se va a poder parar en la nube. Porque se levantó de la mesa. Se levantó de la comunión.
No creía en la visión. No llenó el Señor sus expectativas y tantas cosas que podemos decir. Pero eso no te va a pasar a ti ni a mí. Alguien puede decir, pero bueno, alguien tiene que perderse, pero no yo, el Señor reprenda. ¿Por qué tengo que ser yo? Exactamente. A alguien tiene que pasarle, pero ¿por qué yo? No tengo un Dios compasivo, no tengo un Dios bueno, no tengo un Dios misericordioso, no tengo un Dios que me ama. Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar lo malo para mí? ¿Cierto? Es así. Hagamos lo correcto, tengamos una buena conciencia, es el título de eso. Apliquemos la compasión verdaderamente. Papás que estamos aquí, nuestros hijos se merecen lo mejor, sí, pero no equivoquemos cosas. Esposos que estamos aquí, nuestras esposas, nuestra familia, se merecen lo mejor, pero no equivoquemos cosas. No es primero la familia que Cristo. No arrastre cosas. Es respetable todo concepto. Sí, el primer ministerio no es la familia, es el Señor. Es la vida consagrada al Señor. Porque dice la Escritura, el que no aborrece mujer, el que no aborrece padre, el que no aborrece hijos, hermanos, no es digno de mí. Porque lo que va a garantizar todo es Cristo. La comunión que tengas con Él. Si tu mujer se aparta, métete fuerte y Dios te dará la victoria. Si tu esposo se aparta, métete fuerte, Dios te dará la victoria. Si tus hijos se apartan, métete fuerte, Dios te dará la victoria. Si tus padres se apartan, métete fuerte, Dios te dará la victoria. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Si Dios pudo resucitar a Lázaro que estaba podrido, descompuesto, ¿cuánto no puede resucitar lo que estás viviendo, lo que estás pasando? Los valientes arrebatan el reino. ¿Qué es cobardía? Me preguntó una persona y no supe qué responderle. Días después me llega. Cobardía es no creerle a Dios. Los cobardes encabezan la lista de los que no van a heredar el reino. Y un cobarde es el que no le cree a Dios, el que dice se acabó todo, yo esto lo hago como yo quiero. No, eso es cobardía. Valiente no es agarrarse a golpe con otro o a machete, qué sé yo. Valiente es el que le cree al Señor, el que sufre por las cosas del reino. Ese es el valiente. Mire, la Biblia tiene claves para ser próspero, para ser abundante, para estar bien, en paz. Para todo tiene palabra. ¿Qué hacemos con esa palabra? De hecho, el hombre más rico que ha pisado la tierra era temeroso de Dios. Por si acaso alguien dice algo. Los hombres más poderosos y más prósperos son los bíblicos. Enfrentaban reinos, dice, les tapaban boca de leones, tumbaban muros. Dígame qué hombre le ha dicho al sol, no te muevas, a la luna quédate allá. Un hombre temeroso de Dios. ¿Qué hombre registra en el mundo que haya abierto los mares? Un hombre temeroso de Dios. ¿Qué hombre registra en el mundo que haya tapado la boca de un hombre de Dios? Que no se haya quemado, hombres de Dios. Los hombres de Dios. ¿Creemos o no creemos? ¿Somos o no somos? Es tiempo. Esto no es una religión. Yo fui religioso. Yo prendía velas y todas estas cosas. Yo fui religioso. Velas regaladas porque no la voy a comprar. No. Yo estudié en un colegio religioso. Yo viví las grandísimas, las cogiéramos para jugar. Con eso le pegamos a los demás. No estoy echando cuento aquí.
Yo fui religioso. Yo no defiendo una religión. Entonces ponen que mi religión, cuento de religión, la religión no salva a nadie. A los 71 años mi mamá conoció a Cristo y es una cosa que me honra a mí. Porque después de 71 años de práctica religiosa, le pude mirar a los ojos y decirle, mamá, tú te mueres en Cristo. Y hasta ahora veo a mi mamá que nunca más volvió a nombrar cosas religiosas. Al que cree todo le es posible, hermano. Mi abuelita, más religiosa todavía, antes de morir, se recibió a Cristo en su corazón. Entré, hice una oración por ella. Ella había perdido la memoria. Y le dijo a mi tía, ¿quién fue el curita ese que salió ahorita? Salió el curita ahí, ¿no? Y así me han sucedido cosas. El otro día llamó una prima que estaba convaleciente, ¿no? No podía hablar, no tenía acceso a medios de comunicación, no tenía acceso a nada. La máscara tenía puesta oxígeno. Quítese la máscara, hizo la oración de fe, a los días se murió. Porque yo soy sincero, yo he orado por mucha gente y se ha muerto. Sí, da risa, da lo que sea, lo que quieras pensar, pero se van salvos. Eso es lo más importante, que se vayan salvos. Sí. Oiga esto. Y me ha pesado, porque no es fácil. Porque mi entrada es decirle que voy a orar por sanidad, no por salvación. Porque si le digo que voy a orar por salvación, no me dejan entrar. Porque me van a decir que con qué se come eso, qué es eso. Yo aquí lo que estoy es muriendo, yo quiero es levantarme y correr. Y después la gente puede reclamarme, no sé, que me reclamen, pero yo hice mi parte. A los días se murió mi prima. En Ibarra, Ecuador, donde predicaba, llegué a una casa también y era cada rato gente muriendo, oraba por ellos. Después me buscaban familiares y me decían, mi abuela murió bien, murió en paz, no nos deja dormir. Yo llegué a una casa donde una señora estaba gritando, no deja dormir a nadie por días. Oré, la señora se calmó, después la vi de pie, eso fue un gozo, una celebración. A los meses murió, me encontré a la familia y me dijo, mire, mi abuelita murió en paz. Eso es, iglesia. Hay cosas más importantes. ¿Cuánta gente también hemos visto? El Señor la sanó y se han ido al mundo. ¿Cuántos leprosos sanó el Señor? 9 se fueron al mundo, 1 solo regresó, hermano. Esto no es cuento. Es así. Solo 1 regresó a darle gloria a Dios. Ese 1 somos nosotros. Tú entras dentro de ese 1. ¿Por qué tiene que ser los 9? Cualquiera puede decir, no, de 12 se perdió 1. Entonces la medida es que de 12 se va a perder 1. Yo no voy a estar en ese 1 entonces tampoco. Ni voy a estar entre los 9 ni entre ese 1, porque tengo un Dios que tiene misericordia. Nos podíamos quedar toda la tarde, pero no es el objetivo. El objetivo es que el Espíritu Santo nos convenza. No será mi boca que le va a convencer. Confío en el que me convenció a mí, que te convenció a ti, va a convencer a los demás. Será así, hermano. Por lo demás, hermano, les amamos. Si alguien tiene algo contra mí, si alguien le debo algo, por favor, de una vez, limemos aspereza, cancelemos cuenta. Si el que es perfecto nos llama a cuenta, cuánto más nosotros llamémonos a cuenta. Hagamos las cosas que tenemos que hacer, hagámoslo como para el Señor y no para los demás. Nuestros pensamientos aún han cambiado, nuestras decisiones tienen que cambiar. Oremos ahora. Y quiero que la gente susurre un ratito. Si no sabes orar, solo cierra tus ojos unos momentos. De ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame.